Bendito sea el Señor. Hemos avanzado en el capítulo 12 de Éxodos, donde habla de la Pascua, y hemos llegado hasta el verso 28. Amén. Verso 28. Los versos que recalcan esto es el verso 14, recuérdelo, y también vamos al verso 6 que dice: y lo guardaréis. Perdón, el verso 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Por eso explicábamos que por eso el Señor ocupó varias, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirle? Varias plagas diferentes de insectos, ¿no? Porque si los vemos en la mitología o en las deidades de los egipcios, todos lo que atacó el Señor en las plagas, todos simbolizaban a los dioses, entre comillas, más poderosos que ellos tenían. Ya por eso Dios quería mostrar su gloria, y al endurecer el corazón de Faraón, para que de Faraón saliera todo lo que estaba en su corazón. ¿Y eso qué implica? Que tenía que una vez por todas, tenía que ser sincero y reconocer la grandeza del Señor de Israel. Pero para eso tenía que pasar un proceso, como Israel también tenía que pasar un proceso. Amén. El verso 12 dice que con todos los dioses de Egipto, Dios se iba a manifestar sobre todos ellos, y para que todo el mundo supiese que el Dios de Israel es más fuerte que el Dios de Egipto. ¿Ya? Y el verso 14, recuérdenlo, nótelo por ahí, porque lo vamos a hacer un paralelo con lo que vamos a explicar hoy. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya, porque un hermano me preguntaba: hermano, esto dice que lo tenemos que celebrar en forma perpetua. Ahora vamos a explicar eso, pero lentamente. Y el verso 28 termina y dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Siguiendo la lectura, para terminar este capítulo 12. Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Amén. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén. Así despojaron a los egipcios. Verso 37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Lo echaron tan rápido que ni siquiera habían preparado comida, se trajeron la masa sin leudar. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto.
Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Amén. Que la profecía que también sale en Salmos 34:20, haciendo alusión al Cordero, porque Jesús no se le quebró ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Les voy a releer el verso 14 en relación a la Pascua. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Recuerde lo que pasaba de la puerta hacia afuera. La sangre convertía a los que creían y estaban dentro de esa casa, que habían puesto la sangre en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta. ¿Qué es lo que hacía? Hacía que de la puerta hacia afuera fuese una realidad, que estaban luchando con la muerte, y de la puerta hacia adentro era aquellos que ya estaban celebrando la Pascua. Ya no le importaba, por su fe y creer en Dios, ya no estaban pendientes si pasaba o asomarse por la ventana o salir afuera, si se pasaba o no pasaba la muerte o no. Ellos tenían que estar preocupados en todo lo que aprendimos el día de ayer de la Pascua del Señor. ¿Por qué le dice ellos? El Señor les recalcaba siempre que tenía que ser, este día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 42, es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel. ¿Y qué había que guardar? Lo que decía desde el capítulo 12 en adelante, lo que hablaba el Señor cuando le empezó a decir: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, de Nisán se llama el mes, primer mes. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, ya, ponga atención, un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste como para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas. Habla de que si el cordero es mucho para una familia muy cortita, que no tengan hijos, o un matrimonio solo, no tengan hijos, y un cordero es mucho para ellos, tenían que buscar un vecino más cercano que esté en la misma condición, y tenían que distribuir el cordero de acuerdo a las porciones para cada uno. Pero nunca dijo que el cordero iba a ser muy poco para uno. No dijo: en caso de que un cordero sea muy poco para la familia, maten otro. No, porque con un cordero alcanzaba. El cordero nunca va a faltar. La sangre del cordero nunca debe faltar en nuestras vidas. Y recuerden lo que decía: el animal será sin defecto. Recuerde, sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tiene que ser perfecto, sin defecto, hermano. Y dice verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Acuérdense lo que decíamos ayer, y hablaba de como todos los corderos eran uno. Dijo: y lo inmolará toda la congregación, cuando del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Recuerde eso, entre las 2 tardes será inmolado. Y dice: y lo inmolará, no decía los inmolará. ¿Por qué decía lo inmolará? Porque estaba
haciendo alusión a lo que iba a pasar miles de años después, con lo que nosotros vamos a juntarlo hoy día para que veamos que toda esta escritura, todo lo que el Señor nos enseñó, todo esto es para nuestra enseñanza fue escrito. Por eso el Señor Jesucristo nos ayude, amén, porque la Pascua todos los años los israelitas hoy en día los israelitas ortodoxos tienen que cumplir esto, todos los años lo hacen, este ritual, todos los años. Es una de las 7 fiestas principales que ellos tienen. La Pascua, que también es conocida como la fiesta de los panes sin levadura, porque el día de la Pascua era uno, pero tenían que seguir 7 días sin tenían que comer pan sin levadura. 7 días. Amén. Esa es una fiesta que todavía siguen los judíos, los judíos, los israelitas ortodoxos. ¿Ya? Porque hay que aprender una cosa, hermano. Todo este trabajo, todos estos detalles, Dios se lo enseñó a Moisés y a Aarón para que se lo enseñaran minuciosamente a su pueblo, y así lo hicieron. El que lo hacía de diferentes formas y no quemaba, no asaba la carne del cordero y la hacía cocida o a su manera, no tenía parte con esto que Dios, todo parte por la obediencia. Y para eso había que apartarse de lo malo que estaba afuera, es lo que simboliza también apartarnos nosotros de la maldad. Acercarnos a Dios es alejarnos de la muerte. Aceptar la sangre del cordero es tener vida. Es por eso que esta Pascua, que es la Pascua que es conocida en el verso 11, dice la Pascua de Jehová, es la que muchos años, pero por muchos años, los judíos ¿cómo se llama? Llevado a cabo como ritual, y se la enseñan a su familia, se la enseñan a todos ellos. ¿Por qué? Porque resulta que hay varios símbolos que ellos los cumplen en la escritura, y los cumplen en su vida. Por ejemplo, habla de que para el tema de cuando la Pascua, el tema del vino, con 4 copas, por las 4 promesas que le hizo el Señor, que lo iba a liberar con brazo extendido y todo, ya las copas para eso. También viene el tema de los panes sin levadura, también el tema de las hierbas amargas, también que había que untar una salsita que hacían ellos, y todavía la hacen, que untan el pan amargo, y es por todo es esa mezcla donde untan el pan sin levadura. Eso simboliza la mezcla que le hacían hacer los egipcios para los ladrillos, que le sacaban la pajita y la hacían así bien aguachenta para que les costase más. Eso simboliza, recuerden, el esfuerzo, para la Pascua de los judíos, todo lo que usan tiene un símbolo de lo que pasó en Egipto. Todo. Por eso son temas muy profundos, muy hermosos, que con el tiempo si Dios quiere, vamos a hablar de eso. Pero hay que entender el propósito de todas las cosas. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él vino a cumplir y cumplió toda la ley. Toda, toda, toda. Y los mandamientos y estatutos a Él siempre buscaban sorprenderlo. Lo buscaban pillar, como decimos aquí en Chile, en algún error, en algo que no correspondía, que dijera de la escritura y no salía, o que pasara a llevar alguna norma. Por ejemplo, el Sabbat, ¿no? Que el Sabbat no hay que levantar el peso ni nada. Y Jesús no, sino Dios no, es que Jesús no vino a decir no guarden el Sabbat. Él quería que guardaran todos los días. Él servía al Señor, pero si alguien se caía y lo levantaba, no estaba permitido. En el Sabbat, en la ley no permitiría hacer eso. Ellos enseñaban esto. Por ejemplo, si yo voy en la calle y encuentro un amigo que le está dando un infarto, y son 10 minutos para las 6 de la tarde, a las 6 termina, la atardecer se termina, el día de ellos de 6 a 6. ¿Ya? 10 minutos y se está dando un infarto. Yo tengo que esperar que pasen 10 minutos para socorrerlo, para levantarlo y llevarlo al médico. Así era en ese tiempo. Por eso el Señor le dice, a ver, y si uno de ustedes se le cae su asno ahí a la zanja del barro, ¿no lo saca? Cuando le empezaron a pillar, cuando le llevaron un hombre con la mano seca ahí mismo a la sinagoga, se lo llevaron para sorprender, para pillarlo, para ver si se equivocaba, a ver si lo sana, a ver si lo sana, porque si lo sana, vamos a tirarnos todo encima. Y él le decía, es lícito sanar a este hijo de Abraham. Entonces les ponía a ellos la responsabilidad. El Señor Jesucristo vino a dejar ejemplo en todo. Él aprendió la obediencia, dice, por cuánto padeció. Padecer es sufrir. Por cuánto sufrió, aprendió la obediencia. Hermano, a veces nos cuesta obedecer.
Dios bendiga a las hermanas ancianas que toda la vida, una hermana me dijo, toda la vida yo celebré esto. Toda la vida yo lo creí de esta forma, pero ahora Jesucristo me abrió los ojos y por eso me doy cuenta por qué Dios no me ha bendecido, por qué Dios no ha tomado dominio de mi familia, porque seguíamos sin darme cuenta, estaba haciendo tradiciones de Egipto. Y gloria a Dios por esa hermana, gloria a Dios por esos hermanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa verdad? Hay que seguir la verdad, hay que tomar la verdad, y esa verdad nos va a hacer libre. Y la verdad se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo en su misericordia vino a hacerlo todo. Todo, 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 todo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 22. Acuérdese, la Pascua y los panes sin levadura, lo mismo lo conocen así, lo mismo ¿cómo se llama? Los judíos, amén. Por eso vamos a Lucas capítulo 27, perdón, 22. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted que nuestro Señor Jesucristo, desde que venía en el pesebre, desde que estaba, siempre supo, desde ya cuando estaba en el pesebre, siempre estaba destinado a morir? Siempre toda la escritura hacía alusión a un sacrificio. Y eso lo hemos ido, y ahora vamos a ir juntando puntos que hemos ido dejando marcaditos. ¿Se acuerda el primero, cuando empezaron a hacer el sacrificio? Todo apuntaba a sacrificios desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron. Todo calza en la escritura, todo se cumplió con un propósito, todo, mi hermano, para que entendamos que esto no es casualidad. Y eso entiéndalo, no es casualidad, esto es por amor del Señor y el propósito del Señor Él lo cumple. ¿Por qué? ¿Se acuerda? Siempre tiene que haber un sacrificio y siempre hacía alusión a ese sacrificio que vendría en algún instante. Nosotros ahora por misericordia del Señor leemos Génesis, Éxodo y damos cuenta, esta señal yo le puedo decir, mire, esto simboliza lo que iba a pasar más adelante, pero estos santos hombres de Dios, mujeres de Dios que quizás cayeron, quizás flaquearon, quizás cometieron errores, ellos no tenían esto, no tenían la palabra de Dios y tampoco tenían el Espíritu Santo que usted hoy día puede tener si saca su forma de vivir. Si yo saco mis carnalidades, mi obra de la carne, puedo tener el Espíritu Santo sin medida si yo mato mi carne. Ellos no tenían esto. Entonces, ¿qué pasaba? En el tema, cuando ellos estaban iban a ser expulsados y ellos se vistieron con hojas, ¿qué hizo el Señor? Tuvo que matar un animalito para con las pieles vestir a Adán y Eva. El Señor sabía de un comienzo que iba a morir desde que decidió venir desde la eternidad y Él ya tenía su plan de salvación. Porque en su muerte entregó el único pago por el pecado que había. Acuérdese, el único pago por el pecado, porque dice Romano, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y el único que podía pagar eso y poder vencer la muerte era Dios. Entonces, ¿qué pasa? El sacrificio final del Cordero, el cual se habló en ese sacrificio desde Adán, sutilmente se hablaba que desde Adán hubo un sacrificio para cubrir a los hombres. Por ejemplo, Adán hubo que matar algo para cubrirle a ellos su desnudez. Amén. ¿Qué pasó? Abel supo que sacrificando es la única forma de agradar a Dios. Por eso sacrificó un animalito, para agradar a Dios, porque él sabía que sacrificando a un animalito podía agradar a Dios, el sacrificio del animal inocente. Abraham, ¿qué le dijo cuando el hijo le preguntó, ¿y dónde está el cordero? Y le dijo, Dios se proveerá de cordero. Todo eso hace alusión al cordero que había de venir, al cordero en la Pascua misma también hace alusión cuando dice que lo iban a... ¿Se acuerda que es lo que le decía Recalque en este verso que hablaba de un puro cordero como si fuera uno y eran miles de corderos los que tenían la familia? Pero ¿qué decía? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo inmolará, haciendo alusión al cordero que iba a venir. Pero ellos no entendían porque no les había sido revelado ni el nombre ni tampoco los procedimientos del Señor. Entonces encontramos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y resulta que aquí empezamos a entender esto. Para que entienda, esto es
en la semana donde el Señor iba a morir. Yo le voy diciendo los días que es para que usted se forme una idea de lo que se conoce como Semana Santa. Ya siempre la Semana Santa, las religiones hablan un domingo antes que el domingo de Ramos y hacen cosas paganas y todo, pero ese domingo de Ramos, que llaman así, hace alusión cuando el Señor entró a Jerusalén y le decían y ponían la ropa y con los ramos, con las hojas y con los ramos de árboles, lo dejaban pasar y ponían su ropa para que entraran en un pollino, para que se cumpliese la escritura que decía que sobre un pollino hijo de asna vendría el Salvador, que era nuestro Rey y Señor Jesucristo. Pero ellos aún así, con esas señales, ellos querían matarlo, estaban tan obsesionados con matarlo que no vieron las señales por montones que llegaban y llegaban y llegaban y llegaban, y algunos estaban muy cerca y no vieron las señales. Amén. Entonces vamos al capítulo 22, verso 7. Dice así en el nombre de Jesucristo: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Amén. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparándonos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? El decirle a estos discípulos que vayan a preparar la Pascua no era algo llegar y hacerla. Fíjese todo lo que había que hacer. Había que preparar un cordero, había que beber el pan, hacer el pan sin levadura, había que ver el tema de todo lo que había que hacer, porque todos tenían que celebrar la Pascua como lo celebró Israel. Eso era perpetuo. Toda la Pascua, todo igual, hay que hacerlo igual, hay que hablar igual, hay que decir igual, hay que recordar. Porque ¿qué recordaba? Que con la sangre de un cordero, por la obediencia, por la fe, en esa sangre, Israel había sido librada de la muerte, había sido librada de la esclavitud. Recuerde eso, librado de la muerte, librado de la esclavitud. Hicieron un compromiso, una confianza puesta en lo que Dios dijo. Dios dijo: confíen en poniendo la sangre, la muerte no va a entrar, no va a entrar a tomar la muerte del primogénito. Y se cumplió en aquellos que creyeron. No dijo solamente al pueblo de Israel por ser de Abraham, por ser esta religión, no. El que creía hacía el ritual, lo hacía todo por fe en el Señor y en su palabra, y la sangre era el símbolo visible de que realmente en esa casa, los que estaban dentro de esa casa, creían en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y hasta ese instante el Dios de Abraham. Y así tenían que cumplirlo por miles y miles de años. Y acá Jesús con sus discípulos se encuentra en la víspera de ese día. Estamos hablando del día, el jueves en la mañana, de haber dicho esto a los discípulos. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: ir preparándonos la Pascua para que la comamos. Era una responsabilidad muy grande porque era harto trabajo. ¿Pero por qué? Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Ni siquiera reclamaron: ¡oh, pero es mucho trabajo! No. Y él les dijo, y aquí está, mire: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Hermano, mire, en este espacio, el Señor le dice: mire, vayan. Y al entrar a la ciudad, lo va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y usted va a decir: oh, una ciudad tan grande, tantos hombres con cántaro y todo. No, si el Señor lo hace, no se lo hace más difícil a sus hijos en lo que respecta a su palabra. La palabra de Dios es clara, es sencilla, que convierte el corazón, dice Salmo. Es perfecta, es luz, santifica. Es sencilla la palabra de Dios. Si le ponemos atención y queremos aplicarla, se nos hace fácil. El Señor le dice: mira, vas a entrar a una ciudad que está llena de gente, pero hay un hombre, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Hermano, ellos pusieron atención y fueron con fe, porque en la ciudad el llevar cántaro para el agua no era función del hombre, era una función de la mujer. Como el Señor sabía que sus hijos de repente eran distraídos, como Él sabía de repente,
Sabía que Pedro de repente llegaba y decía lo que pensaba, o de repente hacía cosas que no eran. También decía que Juan también era impetuoso, era el trueno, Bonaerge. Él les dice, les da la pista clarito, vayan, le va a salir un hombre con cántaro. Y ellos fueron, creyeron, no preguntaron nada, ya estaban cambiando su forma de vivir, ya no estaban viviendo ellos, ya Cristo de a poco estaba viviendo en ellos, estaban aprendiendo de sus errores y aprendiendo y fortaleciéndose en la fuerza que el Señor les entregaba. Entonces ellos fueron y lo vieron, y lo iban a ver. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho. Entonces vieron al hombre y lo siguieron a la casa y hicieron todo. Dios se encargó de hacer todo, ellos tenían que preguntar nomás. Ellos tenían que preguntar. Quería preguntar, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos que había mandado a decir el Señor? El Señor, hermano, tiene todo el control. Pero por favor, hermano, como hijos del rey, creámosle. Yo sé que es difícil de repente. Yo puedo tener el carácter muy fuerte, puedo tener mucha personalidad, pero créame que hay cosas que me duelen, cosas que me afectan, cosas que me entristecen y de repente hay ganas de llorar, pero no, porque ya perdí mucho tiempo llorando por tonteras, por cosas que no edifican. Si yo voy a llorar por ser mejor, el que llora, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, pero no los que lloran por pena, por tristeza, por mi hijo, por mi hija, por los errores de acá, no, los que lloran por ser mejor para Jesucristo, ellos serán consolados. ¿Cuántos quieren ser consolados? Amén. ¿Estás llorando por ser mejor para Jesucristo? ¿Estás reconociendo que Jesucristo es realmente tu Señor? Gloria a Dios por eso. Entonces el Señor los mandó a ellos. Y dice, fueron pues y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Ya? ¿A qué? A la Pascua. A celebrar la Pascua. Acuérdense, la Pascua de Jehová. Algunos la conocen como la Pascua de los judíos, pero el verso 11 del capítulo 12 dice que la Pascua de Jehová, celebraréis la Pascua de Jehová. ¿Y qué pasó ahora? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Mira, ya empezó, y con exclamación. Mira, antes de empezar a sufrir, ¡oh, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca! Y después vamos a entender esta frase. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo. ¿Qué es lo que tomó? El pan. ¿Qué pan? Sin levadura. Todas las cosas que estaban preparadas para la Pascua de Jehová. Y de a poco y sutilmente, esta Pascua de Jehová, que se practicó ritualmente durante muchos años, aquellos que eran pueblo de Israel, pero ahora que Dios venía a la tierra, resulta que esta Pascua de Jehová se estaba transformando en la cena del Señor. Fíjese. Y bien dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Ahí va bien con lo que es la Pascua. Pero ¿qué dijo? Diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Se da cuenta cómo empieza a cambiar los símbolos? Empiezan a cambiar las cosas. ¿Se acuerda cuando el Señor se le apareció a Abraham? Ya, cuando el Señor se le apareció, ahí una teofanía de Dios, se le apareció a Abraham que venía de haber luchado. ¿Y qué le dio el rey Melquisedec? El rey de Salem lo recibió con pan y vino, haciendo alusión a la cena del Señor, que a partir de esta noche el Señor mismo, Dios mismo, iba a instaurar en una comunicación más profunda, más unida con el hombre, con el individuo. Acuérdense que la Pascua era familiar, pero individual. Si familiar lo hacían
Y el niño regalón, o el niño mañoso, o el niño llevado a su idea no quería comer, no, el padre tenía que hacerlo comer. Todos tenían que ser parte de la Pascua de Jehová, todos tenían que ser parte. Porque de la sangre para afuera estaban luchando con la muerte, y de la sangre para adentro estaban haciendo un pacto con Dios, reconociendo que el Señor los iba a sacar y los estaba sacando, así con las 9 plagas más esta que venía, los iba a librar de la muerte, y estamos aceptando a Dios, es un pacto perpetuo, dijo, salvo el verso 14. Entonces el Señor, como perpetuo, lo venía haciendo. Jesús no era su primera Pascua. No era su primera Pascua. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor Jesucristo todo lo hacía? Porque ¿se acuerdan de lo que leíamos del apóstol Pablo que decía ayer, decía que nuestra Pascua es Cristo? ¿Por qué? Porque él ya lo entendió después, pero fue después. 1 Corintios 5:7, cuando dijo limpiado de la levadura. Que nuestra Pascua es Cristo. Pero ¿cuándo se instauró que nuestra Pascua es Cristo? Aquí en este instante, en lo que estamos leyendo. Por eso después allá él dice, haced esto en memoria de mí. Repartió el pan, compartió el pan, y del pan habla, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, ve, mientras cenó, mientras comieron el corderito, no dijo nada. ¿Se dio cuenta? Mire, esto recién me estoy dando cuenta, gloria a Dios por eso. Mientras estaban cenando, no dijo nada. Del cordero no hizo alusión. ¿Por qué? Porque él tenía preparado una Pascua extraordinaria, un cordero extraordinario que tenía que cumplir, tenía que entregarse para que lo sacrificaran en el medio de las 2 tardes. Mientras cenaban eso, él no hacía alusión al cordero, que vayan a buscar este cordero, vayan a buscar acá, y ¿a dónde tienen el cordero? No hizo alusión a nada. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Hermano, es el nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El que hacía, vamos por favor a Jeremías 31:33. Desde chiquitito me aprendí una canción que decía, este nuevo pacto, y nunca lo entendí. Cuando viejo ya lo voy a entender, y gloria a Dios por eso. Este es el nuevo pacto, hermano. Y en este nuevo pacto, igual que el antiguo pacto, los que creen que en la sangre, en esa sangre, y la ponen sobre sus hogares, iban a ser salvos. Ahora el que cree en esta sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, crees y te va a quitar el pecado. Crees y vas a ser salvo. Y eso es por fe. Jeremías 31:33 hasta el verso 34 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿De qué día? De estos días que estamos leyendo acá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuántos quieren ser pueblo de Dios? ¿Cuántos realmente quieren ser pueblo de Dios? Verso 24, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bendito sea el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras, dice, fieles y dignas de ser recibida de todos, de usted y de mí, son dignas de recibir. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a todos, del cual yo soy el primero, dijo el apóstol. Y Dios perdona y olvida. Hebreos 10:16, que dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso, hermano, los errores que cometiste ya los cometiste. Las faltas que cometimos ya las cometimos. Pero en el nombre de Jesucristo, arrepiéntete, arrepintámonos, pidamos perdón. Arrepentirse significa cambio de rumbo.
Yo a lo que hice pedí perdón, Dios me perdone y no lo vuelvo a hacer más. No lo hago más, ya no lo hago más. ¿Por qué? Porque eso demuestra que realmente estoy arrepentido. Entonces el Señor, esta copa es el nuevo pacto, dice, nuevo pacto, en mi sangre, que esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Nadie entendió la segunda parte de la mano del que lo entrega. El Señor siempre de un principio, así como desde Génesis, hasta cuando estaba la estrella allá que llevaba a Belén, todas esas señales apuntaban que venía el Salvador, y también apuntaban que iba a morir. Todos sabían, toda la escritura apuntaba que iba a venir el Cordero inmolado. Por eso cuando Juan lo vio, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Por eso esto es por fe. Por eso aquello en Israel, que en el verso 7 del capítulo 12, debían poner la sangre afuera, en el dintel de la puerta. Todos los que están adentro serán salvos. Y el ángel de la muerte pasará por fuera, pasará por alto de esa casa. Se saltará esa casa. Y el verso 8 al 10, ahí cuando decía que había que asar en el fuego, todas las normas en las cuales había que hacerlo. Por eso hay que entender, mi hermano, que el Señor no dejó nada inconcluso, todo lo hizo por amor. Porque en su muerte Él derrotó a sus enemigos y proveyó salvación para su pueblo. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45. El Señor Jesucristo nos siga ayudando, nos siga enseñando por medio de su palabra. Y usted, mi hermano, donde quiera que esté, siga orando para que el Señor nos siga abriendo el entendimiento para conocer a Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, al que nos salvó y el que, Señor, que viene por su iglesia. Yo me quiero ir con Él. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque hay muchos que olvidan eso. Para eso vino mi papá, mi Señor, para eso vino. Y yo también tengo que venir para eso. También tengo que servir, no ser servido. Es por eso vino a servir y dar su vida en rescate. Desde que vino sabía que iba a morir. En su muerte entregó el único pago por el pecado, hermano. Él, por eso cuando Él estaba en esos momentos de aflicción, todos los días desde que nació, Él tuvieron que luchar con que no lo matara. Satanás lo quiso matar desde un comienzo, desde que era pequeño, desde que tenía más de un año, cuando Herodes mandó matar a todos los niños. Lo quiso matar, lo quiso dejar de mentiroso, lo quiso buscar. Nunca supo, porque acuérdense que el enemigo no tiene información privilegiada como los hijos de Dios tienen, como el Espíritu Santo te puede entregar, hijo del Rey. Por eso confía en el Señor, confía en Jesucristo nuestro Rey, confía en Él. El Señor Jesucristo te bendiga en esta noche, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Sacrificios que jamás quitaban el pecado hacían ellos. Hay muchos sacerdotes que durante muchos años han seguido haciendo sacrificios. Israel siguió haciendo sacrificios todos los años, miles y miles de animales, miles. No olvidando lo que decía en la Escritura, que dice que todo Israel, un sacrificio. Eran muchos corderos, pero hizo alusión a uno. Pero ellos siguieron los sacrificios. Por favor, Hebreos 10. Vamos al libro de Hebreos 10. Hebreos 10 del verso 10 al verso 17. Para que veamos en lo que estaban los israelitas, en lo que estaban los judíos, los hebreos, en lo que estaban en el tiempo en que Jesús empezó a hacer esto. El nuevo pacto, fíjese, dijo mi nuevo pacto. Recuerden lo que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre del nuevo pacto. ¿Ve? Ahora ya están en la misma Pascua, le está diciendo ya no es con la sangre del cordero en las puertas. No, ahora en mi sangre es el nuevo pacto, oh bendito Jesucristo, y es la sangre poderosa la que nos salvó, la sangre poderosa que hasta el día de hoy recuerda al enemigo, ya estás derrotado. Por eso reconocer que por la sangre de Jesucristo, la sangre gloriosa, somos por su misericordia salvos. Gloria a Dios, por gracia somos salvos, y no es por obra para que ninguno se gloríe, sino que es por amor del Señor, es por fe creyendo que por su sangre nosotros somos salvos. Amén. Sí, ya la salvación es tuya, la salvación es mía si lo creemos. Pero ¿qué vamos a hacer con esa salvación? Y ahí empieza el otro nivel de fe más grande, más activa, la fe con obras. Se da cuenta que habla de fe, pero en diferentes magnitudes, cada vez más gloriosa.
porque la fe en el Cordero maravilloso. Pero ¿qué dice? ¿En qué estaban ellos? En los sacrificios. Hebreos 10, del verso 10 al verso 17. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por eso ya nosotros no sacrificamos animales. Por eso, hermano, que me preguntaba, no, ya no es perpetua esa Pascua, no es perpetua. Aquellos que sí creen en Jesucristo, que Jesucristo es Dios y murió en la cruz, no hacen sacrificios humanos de animales. No hacen sacrificios perpetuos. Pero hay muchos israelitas ortodoxos, que se llaman los ortodoxos, que son a la antigua, como ellos dicen. Ellos todavía sacrifican animales. Todos los años lo siguen haciendo. Porque ellos no creyeron que Jesucristo era el Señor. Ellos no creyeron lo que dijo Juan el Bautista, que decía, cuando lo vio, es ahí el Cordero de Dios. Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él va a sellar con el Espíritu Santo. Él. No le creyeron eso. Se quedaron con otras partes bíblicas que les convenían o que eran menos molestosas, pero no le creyeron que Jesucristo era el Salvador, era el Rey, porque no les cuadraba en sus creencias que inventaron, pero no leyeron la Escritura que daba testimonio de que Él es la vida eterna. No escudriñaron la Escritura cuando Él le dijo, escudriña la Escritura si creen que ella van a encontrar la vida eterna. Escudriña la Escritura y de pasadita te vas a dar cuenta que toda la Escritura da testimonio de mí, de Jesús. ¡Ay! Te recuerdo que Jesús significa Salvador. ¡Ey! Te recuerdo que Emmanuel dijo el ángel que me iba a llamar y es Dios con nosotros. Yo estoy aquí mismo con ustedes, Dios con ustedes, pero no creen en mí. A lo mínimo vine. ¿A qué vino el Señor? Como dice Juan, a lo suyo vino. ¿A qué vino? A morir en la cruz para darnos salvación. A eso vino. A salvar al mundo, a salvar a Israel, a salvarlo a todos. Pero ellos no creyeron. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, que hace alusión a Éxodo 29. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Diestra no significa derecha. Diestra significa gloria, significa poder. Amén. Para que no entendamos, enseñamos ese tema de la diestra. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él nos hizo perfectos para siempre. Él nos justificó para siempre, hermanos, hermanas. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Ahí fue donde se celebró lo que creemos en Jesucristo. Se celebró la última Pascua y la primera cena del Señor, lo que algunos la conocen como Santa Cena. La palabra Santa Cena no sale en la Biblia. Es la cena del Señor, para que aprendamos bien. Cuando hay Santa Cena, no, esa se llama la Cena del Señor, que la instauró Jesucristo mismo. El Señor mismo vino a la tierra. ¿Y por qué? Él dice, esta es mi sangre que por vosotros derramada. ¿Por qué? Ahí estaban jueves en la tarde noche. Tenían que hacer la ceremonia, el ritual, tenían que hacerlo, porque pasada medianoche ya era el día de Pascua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la noche? Porque ellos tenían, acuérdense, en Israel, en Egipto, tenían que estar en la noche despiertos. ¿Y qué pasó? Él se fue a Getsemaní y empezó ¿a qué? A clamar. Y lo fueron a buscar. Y se lo llevaron detenido. A las 3 de la mañana se lo llevaron detenido. Y más o menos a las 6 de la mañana ya lo habían encontrado culpable. Y durante todo el día empezaron a golpearlo. Empezaron a torturarlo. Empezaron a escupirlo, a arrancarle la barba a tirones. Empezaron a pegarle con látigos, 40 látigos menos uno, que era el máximo que había. Pero cambiaba la herramienta para hacer más daño.
Pero hermano, ningún hueso él no fue mutilado, porque dice el Salmo y dice lo que decía por Egipto, lo que la misma Pascua, no le quiebre ningún hueso al cordero, le decía. ¿Se acuerda que 2 veces se lo recalqué? No le quebrarán ningún hueso, porque se cumpliese lo que papito Jesucristo, mi Señor, aguantó, el dolor terrible, pero no le quebraron, no le pudieron quebrar ningún hueso, porque así es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo que tenemos que ser nosotros. No tenemos que mutilar el cuerpo de Cristo con pelambres, con desconfianza, con hablar mal, con hablar otras cosas que no sea la palabra de Dios. Esos son los mutiladores del cuerpo hoy en día, y el cuerpo de Cristo ahora eres tú, hermana, eres tú, mi hermano, soy yo. Pero ¿qué pasa? No es solamente cosa de decirlo, es cosa de aceptar nuestra responsabilidad, que por la sangre de este nuevo pacto yo fui salvo de la muerte, y ya no tuve que ponerlo en la puerta de mi casa todos los años matando un cordero, no, porque el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo lo murió una vez por mí y para siempre. Recuerde Hebreo, lea Hebreo 10, una vez y para siempre. Esa sangre preciosa es tan buena, es tan pura, es tan perfecta, y era tan justo el Señor que murió por los pecadores, porque era la única forma de pagar los pecados, la muerte, y Jesucristo murió por ti, por mí, derramando su sangre. Ya no le quedó más sangre que derramar, que dice que salía agua de su costado. El cuerpo, los doctores dicen que cuando ya el hombre pierde mucha agua, empieza a botar el agua del cuerpo. Perdón, bota mucha sangre, ya no le queda nada sangre que botar, y bota el líquido que le queda del cuerpo. Y el Señor no buscó en ningún momento un alivio o cortar camino. Por eso cuando él dudaba, cuando dijo, Señor, pasa de mí esta copa, Señor, no quiero hacer, Señor, y si pasamos por alto esto, Señor, cuando él decía, Señor, pasa de mí esta copa, eso quería decir, y Satanás y los enemigos estaban ahí, atentos, ahora va a flaquear. No pudimos con él en el desierto durante 40 días, no pudimos cuando lo llevamos para allá, lo subimos al pináculo, lo más alto, no pudimos cuando lo llevamos para este otro lado, no lo pudimos acá, no lo pudimos matar cuando chico, no lo pudimos hacer que se perdiera cuando niño, no pudimos acusarlo de traición, no lo pudimos acusar de mentiroso, no pudimos, pero mire, escuchen, así estaba Satanás con todas sus huestes. Mire, va a caudicar, va a decir que no, Señor, no lo voy a hacer. Por eso decía, Señor, Señor, pase de mí esta copa, este cáliz, que significa copa, pase de mí este momento, Señor. Se lo quería saltar la carne, porque acuérdese que la carne nuestra, él no vino a pasar por alto, no, él dejó ejemplo en todo, él sufrió todo, aprendió la obediencia por cuanto padeció, por cuanto sufrió, lo aprendió, y él estaba, Señor. Entonces los enemigos, Satanás y todo, ahora va a renegar, ahora va a fallarle al Padre, ahora va a desobedecerle al Padre. Y cuando dice, pasa de mí esta copa, dice, oh Señor, pero hágase su voluntad, Padre, su voluntad hágase, no se haga mi voluntad. Yo quiero caudicar, yo quiero salir arrancando de esto, yo quiero irme, no, mi carne no quiere morir, mi carne sabe que van a traspasarlo, que me van a enterrar unos clavos, mi carne sabe que me va a doler, mi carne sabe que se van a burlar, mi carne sabe que me van a traicionar, mi carne sabe que me van a mentir, mi carne sabe que van a insultarme, mi carne sabe todo, mi ser lo sabe, pero no, Señor, que se haga tu voluntad. Así un día más Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, en un cuerpo de hombre, Jesucristo hombre, él aguantó firme. ¿Cómo puedes aguantar tú si tienes a Jesucristo en tu vida, el poder del Espíritu Santo sin medida en tu vida? Tú vas a aguantar matándote a ti misma todos los días, matando tu carne, matando tu sangre, matando tu forma de vivir, matando tu mente, quebrantando tu corazón, tu espíritu, quebrantando tu mente. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo, y si Él lo hizo, tú también lo puedes, porque el mismo poder que estaba en Jesucristo puede estar el mismo poder en ti. Pero para que ese mismo poder sin medida esté en mí, yo tengo que dejar de pensar en mí, hacer las cosas a mi manera y decirle una vez por todas, Padre, pero hágase su voluntad. A partir de este instante hágase su voluntad y no la mía, Señor. Y los enemigos, hermanos, se van a ir, las luchas se van a ir, porque es el pacto que has creído, que esta sangre no fue derramada en vano. No fue derramada para acordarse una vez al año como lo hacen los judíos. Y después no conocieron al verdadero Dios que vino y lo terminaron matando. Al Señor lo golpearon todo el día.
Y lo sacaron de Jerusalén para sacrificarlo. ¿Por qué? Para que se cumpliese lo que hacía Israel. Israel, los sacrificios que hacían por el pecado, lo hacían fuera de la circuncisión, de la jurisdicción de la parte geográfica del pueblo. Lo sacaban del pueblo para hacer los sacrificios de los corderos, de los machos cabríos. Se hacía fuera. Por eso hasta eso se cumplió la escritura. El Cordero de Dios lo sacaron fuera para matarlo ahí en el Gólgota, que afuera de Jerusalén. Todo se cumplió. Más de 300 profecías se cumplieron en nuestro Dios para decirle al hombre. Le iba cumpliendo cada una de las profecías y decía, pero mira esta señal, como diciéndole lo escriba a los fariseos, pero entiendan, yo quiero que entiendan que soy Dios. Yo no quiero que se pierdan. Yo no quiero que se vayan al infierno. Yo no quiero que sufran. Por favor, fariseo, escriba, por favor entiendan. O por último dejen que los demás pasen si ustedes no quieren pasar. El Señor aprendió toda la obediencia porque Él no quería que nadie se perdiera. Nadie. Aún los que los mataron. Y Él venía a ser obediente todos los días. Por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando el Señor lo mataron en medio de 2 tardes, como mataron al Cordero. Y se cumplió. Lo mataron justo en el día de Pascua. Lo mataron justo en el mismo horario que mataban a los corderos. Oh, bendito sea el Señor. En la misma tarde mataron. Por eso lo mataron el día de Pascua, lo que se conoce como Viernes Santo. Lo mataron ese día viernes en el medio de 2 tardes. Y ese es el primer día que murió. El Señor Jesucristo es bueno. Por eso el Señor hizo todo como Él quería. Por eso cuando murió, antes de que terminase el día, por eso fueron y pidieron el cuerpo para bajarlo, porque ya iba a ser Sabbat, y en el Sabbat no podían levantar un peso, y por eso lo autorizaron a bajar el cuerpo. Pero antes asegúrate que esté muerto, y le van a quebrar los pies. Y otro dice, no, sacó una lanza primero otro soldado y le metió la lanza en las costillas, para asegurarse que estaba muerto. Y no le quebraron los pies como los otros ladrones. Y no es casualidad, mi hermano. La palabra del Señor es perfecta. El Señor, ahora que estamos leyendo y te estás dando cuenta hoy tantas señales que hizo el Señor, para que nadie diga que el Señor no amó al mundo, para que nadie diga, estamos aprendiendo, para que nadie diga que Dios no amó al enemigo, que Dios no amó al descabellado que se ensañó con él. Para que nadie diga que Dios no amó a los israelitas, que no ama a los judíos, que no ama a los fariseos, que no ama. No, si Él amó al mundo. Y todos tienen la misma escritura, pero no la leen. Y si no la leen, no la entienden. Y si la entienden, es para ellos, no cambian su forma de vivir. Son unos oyentes o son unos expositores de la palabra, pero no hacedores de la palabra del Rey. Es por eso que el Señor cumplió todo, pero ahora es un nuevo pacto. Por eso dice, Él dijo que el pan y el vino, como se lo dijo a Abraham, es el pacto de nuestra comunión. Por eso tenemos que hacerlo permanente. Por eso hay que hacer la cena del Señor, pero permanente. Lo que tienes que hacer, más allá de comer pan o tomar vino, no, ¿sabes lo que es? Es que tienes que recordarle a tus hijos, a tus hijas, a tu abuela, a tus padres, a los que tengas en tu casa, Jesucristo murió por nosotros. Recordemos hoy día el sacrificio del Señor. En la hora del almuerzo damos gracias por los almuerzos. Recordemos el sacrificio del Señor. A la hora de cena recordemos el sacrificio del Señor. ¿Por qué? Pídele perdón al Señor porque le recordábamos mal. Solamente para Navidad. Y solamente nos poníamos tristes cuando venía el Viernes Santo y no poníamos música y poníamos careluto. No, Jesucristo no vino a derramar su sangre preciosa para eso. Jesucristo vino a derramar su sangre preciosa para el nuevo pacto, para salvarte de la muerte, para sacarte de Egipto, para sacarte de la esclavitud. Eso lo hizo Jesucristo nuestro Señor por amor. Bendito sea el Señor. Es por eso que nosotros celebramos la cena del Señor. Así como Israel, que celebraba la cena del Señor, tenía que estar circuncidado porque tenía que ser parte del pueblo. Tenía que reconocer al yo soy, a Jehová como su Dios. Todo ya, si el extranjero quiere hacerlo, si el esclavo quiere hacerlo, si el siervo quiere hacerlo, ya tienen que circuncidarse. Eso significaba, tenían que ser parte. Era la disposición que había para ser parte de Israel, del pueblo de Dios. Hoy día, para ser parte de esto,
Hoy día tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer en su nombre. Porque más a todos los que le recibieron, tienes que recibir a Jesucristo. Tienes que creer que Jesucristo es el Señor y Jesucristo es el nombre del yo soy. Invocar el nombre de Jesucristo. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, porque si sigues diciendo Señor, no, Señor Jesús. Mi Dios se llama Jesucristo. Hay que ponerle el nombre ahora que Dios lo reveló por esa sangre preciosa. Dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como yo demuestro que creo, tengo que hacer algo al respecto. Y como tengo que hacer algo al respecto, tengo que obedecer su palabra. Y para yo ser hijo del Señor, para que el nombre de Jesucristo sea invocado sobre mí, yo tengo que cumplir lo que dice el libro de Hechos 2, capítulo 2, verso 38, que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Esto habla de bautismo bajo las aguas. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El bautismo para perdón de los pecados bajo las aguas. Sepultación significa bautismo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque si tú crees en el Señor, que Jesucristo es el Señor, si crees que eres el Rey, te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo tiene que ser invocado. Y si eso lo crees, automáticamente Dios te da su Espíritu Santo. Tengas o no tengas evidencia de hablar en nuevas lenguas, como dicen algunos. No, tú lo recibes automáticamente. Y si no, pregúntamelo por internet o lee Efesios capítulo 1, verso 13, está más clarito. Es porque no conocíamos la Escritura, pero ahora hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo, como lo dice, para ser parte de este nuevo pacto. Porque antiguamente, para participar en el pacto de la Pascua, tenías que circuncidarte. Ahora tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo, porque le estás diciendo: sí creo y soy hijo de Dios. Porque dice que crees, le aceptaste tú, le aceptaste o no la aceptaste. ¿Cuánto hemos aceptado al Señor? ¿Cuánto recibimos al Señor? ¿Has creído en el nombre de Jesucristo? ¿Realmente has creído en Él? Entonces tienes poder. Él te dio poder para que seas hecha hija de Dios. Nos dio poder, nos dio capacidad, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos. Entonces ahora yo, ya me dio el poder, ahora puedo ser hijo. ¿Cómo soy hijo? Bautizándome en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser parte de este nuevo pacto? De la cena del Señor. Para participar. Hasta cuando hagan la cena del Señor en su iglesia, si no es bautizada en nombre de Jesucristo, no la puede tomar. Porque no la quiero, estoy pensando todavía, porque no es creer. Creer sin una acción física no es creer. Creer sin hacer algo al respecto no es creer, es ser simpatizante nomás. Pero esta noche yo doy gracias al Señor porque hay muchos que están creyendo en Jesucristo y están recibiendo esta palabra de vida, porque Dios está sacando esa ignorancia que teníamos, esa oscuridad, esas tinieblas, como la última plaga, que después de la tiniebla, bajo la obediencia, vino la redención de Israel. Y nosotros nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque Él nos redimió en la cruz. Esa sangre que ya no pongo en el dintel de mi casa, sino que esa sangre derramada sobre mí. Esa sangre que por Jesucristo, por nosotros fue derramada, dice. Bendito sea Jesús. ¿Tienes motivos para agradecer al Señor? ¿Tienes motivos para gozarte en el Señor? En el nombre de Jesús, te invito. Si tienes el poder de ser hijo de Dios, tienes que serlo. Glorifica a Jesucristo, nuestro Señor.